La galaxia esperaba que los humanos compartieran datos científicos. Nadie esperaba que descifraran la física mientras se reían en el escenario. Debí haber adivinado que algo andaba mal cuando los humanos llegaron tarde. Me llamo Belris y soy, o mejor dicho, era un astrofísico muy respetado de Crier Prime. Nuestra especie se enorgullece de la precisión, la puntualidad y la debida reverencia por la investigación científica. No bromeamos sobre las fuerzas fundamentales del universo. No nos reímos durante las conferencias. Ciertamente no llegamos 20 minutos después de la hora de inicio programada, comiendo lo que parecían tubos de carbohidratos comprimidos cubiertos de algún tipo de carne procesada. Pero humanos, se suponía que el intercambio científico interestelar sería un evento digno. La Estación Armonía, un territorio neutral que flotaba en el sector Andrómeda, había sido elegida específicamente por su reputación de orden y decoro. Representantes de 47 especies diferentes se habían reunido en el auditorio principal. Cada uno de nosotros ansioso por compartir sus mayores logros científicos. Los cureanos trajeron sus matemáticas temporales. Los Skre demostraron su biotecnología. Mi propia gente presentó nuestra teoría de contención de materia oscura. Y entonces llegó el turno de la humanidad. Me había situado la tercera fila, lo suficientemente cerca para absorber cada detalle, pero lo suficientemente lejos para mantener una distancia académica adecuada. Mi tableta de datos estaba lista. Mi equipo de grabación, calibrado. Había investigado sobre los humanos. Naturales. Eran la especie más reciente en alcanzar velocidades superiores a las de la luz, tras haberse unido a la comunidad galáctica tan solo 3 ciclos atrás. Su planeta natal, la Tierra, estaba clasificado como un mundo mortal de clase 12, uno de los entornos más hostiles conocidos para la producción de vida consciente. Las estadísticas eran realmente impresionantes. Los humanos habían sobrevivido a depredadores, enfermedades, desastres naturales e innumerables eventos de nivel de extinción. Habían pasado de ser usuarios primitivos de herramientas a una civilización de naves espaciales en tan solo 10.000 rotaciones. Su avance tecnológico era exponencial. Sus capacidades militares, aunque todos fingimos no darnos cuenta, eran aterradoras. Así que, naturalmente, esperaba que su presentación científica reflejara esta notable herencia. El auditorio tenía capacidad para aproximadamente 800 seres. El sistema de filtración de aire trabajaba a destajo para adaptarse a las necesidades atmosféricas de todos, creando un leve zumbido que normalmente me ayudaba a concentrarme. La iluminación estaba ajustada a espectro neutro. La temperatura estaba cuidadosamente regulada. Todo estaba perfecto, organizado como es debido. Entonces entraron los humanos. La doctora Rebecca Torres entró primero, con su cabello oscuro recogido en lo que mi investigación indicaba que se llamaba cola de caballo, vestida con un atuendo informal que habría provocado la expulsión de cualquier científico craneano de una institución académica. Detrás de ella venía el profesor James Whitaker, alto y delgado, cargando lo que parecía ser una caja de utilería. Utilería para una conferencia científica. Ambos sonreían, no con la sonrisa cortés de reconocimiento de la cortesía profesional, sino con las expresiones genuinas y amplias que mostraban los dientes. Varias especies del público se removieron incómodas. El delegado de Orax incluso siseó, interpretando la exhibición como un gesto de amenaza. Rebecca caminó hacia el podio sin inmutarse por el hecho de que 800 seres la hubieran estado esperando. Golpeó el micrófono 2 veces y el chirrido de retroalimentación resultante hizo que mis tallos sensoriales se retrajeran involuntariamente. ¿Está encendido esto?, preguntó, y luego se rió de su propia pregunta. Disculpen la tardanza. El tráfico estaba terrible. Ya saben cómo es cuando viajas a la velocidad de la luz N7 y alguien decide salir del hiperespacio justo delante de ti sin señalizar. James quería darles una buena reprimenda, pero le recordé que la furia interestelar al volante probablemente no sea la mejor manera de iniciar relaciones diplomáticas. No entendí aproximadamente el 60% de lo que acababa de decir, pero varios humanos del público emitieron fuertes exhalaciones que mi traductor identificó como risas. Los demás intercambiamos miradas confusas. En fin, Rebecca continuó, mostrando una pantalla holográfica detrás de ella. Estamos aquí hoy para hablar de la gravedad. Ya saben, esa cosa que mantiene los pies en el suelo y el café en la taza, suponiendo que tengas pies y tazas y tomes café. Sin ofender a nuestros amigos que respiran metano en la parte de atrás. El título de su presentación se materializó en letras brillantes sobre ellos. Gravedad, la broma más antigua del universo.
Sentí que mi corazón primario se encogía mientras mi corazón secundario se aceleraba en lo que solo puedo describir como horror académico. Esto iba para ser un desastre. James dio un paso al frente, colocando su caja sobre la mesa de demostración con un gesto teatral que parecía completamente innecesario. Sacó lo que parecía una esfera de goma y la levantó para que todos la vieran. Antes de empezar, anunció, quiero que todos sepan que Rebecca y yo llevamos 73 años estudiando física gravitacional, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que pasamos al menos 20 de esos años intentando averiguar por qué TOS siempre aterriza boca abajo. Más risas de la sección humana. Noté que el embajador Krill de Tetrone 4 se había levantado, probablemente para irse. Estuve tentado de unirme a él. Lo único que me detuvo fue el viaje de 3 horas de vuelta a mis aposentos y saber que tendría que explicarles a mis colegas por qué me había marchado de la presentación humana. Rebecca sonrió ante el comentario de James. Lo de la tostada está relacionado con la gravedad, la dinámica rotacional y la altura estándar de las mesas humanas. Hicimos los cálculos. Fue deprimente. ¿Deberíamos contarles sobre la vez que intentaste demostrar que podías calcular? ¿La trayectoria exacta de un sándwich que se cayó?, preguntó James. Eso fue una sola vez y estaba privado de sueño. Estabas en un entorno de gravedad cero, Rebecca, y por eso fue tan confuso cuando cayó. Ambos rieron ante este intercambio, y me quedé completamente desconcertado. A mi lado, un matemático brixiano llamado Sioar se inclinó. Su collar de traducción crujió ligeramente. ¿Es esto normal para los humanos?, susurró. ¿Deberíamos preocuparnos por su estabilidad mental? No tengo ni idea, respondí en un susurro. Pero estoy empezando a entender por qué su planeta está clasificado como un mundo mortal. Claramente tuvieron que desarrollar mecanismos de defensa psicológicos. En el escenario, Rebecca finalmente parecía lista para comenzar la presentación. Manipuló los controles holográficos y un impresionante modelo tridimensional de un campo gravitatorio apareció en el espacio sobre el público. Tuve que admitir que, a pesar de todo, la visualización fue excepcional. Las líneas del campo se curvaron y deformaron con perfecta precisión matemática, mostrando la distorsión del espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo. Está bien, dijo Rebecca, cambiando ligeramente su tono hacia algo más profesional. Hablemos de qué es realmente la gravedad, porque al parecer algunas especies todavía creen que es una fuerza. Al mirar a la delegación ucraniana, sentí que mis reservas sensoriales se endurecían de indignación. Nuestra teoría de la gravedad como fuerza había sido el modelo dominante durante 600 ciclos. James intervino antes de que pudiera formular una refutación académica adecuada. Ahora, antes de que alguien se moleste, expliquemos. La gravedad no te está atrayendo hacia abajo. El espacio mismo está curvado por la masa y tú simplemente sigues el camino más recto posible a través de ese espacio curvado. No estás siendo atraído hacia los planetas. Te deslizas por las laderas de una realidad curvada. Es como imaginar que el espacio-tiempo es una manta cósmica gigante y que cada estrella y planeta es alguien sentado sobre esa manta. Excepto que la manta es tetradimensional, añadió Rebecca. Y las personas sentadas también están hechas de manta. Y la manta es simultáneamente lo que se dobla y lo que dobla. Y, en realidad, no hay manta. Es solo una metáfora útil que usamos porque los cerebros humanos evolucionaron para lanzar piedras a las presas, no para comprender intuitivamente el cálculo tensorial. El auditorio se quedó en silencio. No estaba seguro de si todos estaban atónitos por la brillantez casual de esa explicación o simplemente confundidos por el método de presentación. Levanten la mano, dijo James, solicitando la participación física. ¿Quién aquí ha pensado alguna vez en qué pasaría si la gravedad simplemente, ya saben, dejara de funcionar durante 5 segundos? Unos cuantos tentáculos, apéndices y manos reales se levantaran vacilantes, ¿verdad? Así que, dato curioso, no te alejarías flotando suavemente. La Tierra gira a unos 1600 km/h en el ecuador. Sin gravedad, saldrías disparado al espacio aproximadamente a esa velocidad. Te convertirías en un proyectil de carne, un torpedo de carne, una bala biológica. Ese es el término técnico, confirmó Rebecca con absoluta seriedad. Torpedo de carne. Logramos que la Unión Astronómica Internacional lo reconociera oficialmente. Ellos definitivamente no. Lo comprobé más tarde. Me avergüenza admitir cuánto tiempo pasé comprobándolo. Lo que sucedió después fue la hora más extraña de mi carrera académica. Y una vez asistí a una conferencia donde un profesor grunteriano abrió accidentalmente una microsingularidad en el laboratorio de demostración.
Rebecca y James procedieron a explicar la lente gravitacional, la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos, afirmando que el universo era esencialmente un gigante con mala visión que necesitaba lentes de contacto cósmicas. Demostraron el concepto haciendo que James sostuviera una esfera transparente mientras Rebecca proyectaba una luz a través de ella, sin dejar de comentar sobre la confusión que los fotones debían tener con la situación. «Imagina que eres un fotón», dijo Rebecca, caminando por el escenario. «Llevas millones de años viajando en línea recta. Tienes lugares que visitar, fotosíntesis que activar, paneles solares que activar. De repente, te encuentras con una galaxia que no te estorba exactamente, pero está lo suficientemente cerca como para que el espacio-tiempo se curve. Quieres seguir recto, pero la línea recta se ha redefinido. Así que te curvas, te doblas, terminas en un lugar completamente diferente al que pretendías. Y todo el tiempo, desde tu perspectiva, te movías en una línea perfectamente recta». Hizo una pausa para un efecto dramático. Básicamente, los fotones son los ciudadanos más respetuosos de la ley del universo, y están constantemente iluminados por la gravedad. No debería haber entendido esa referencia. No debería haberme parecido divertido. Definitivamente no debería haber hecho ese ruido chirriante que producen los craneanos cuando experimentan humor, pero lo hice. Inmediatamente fingí estar despejando mis vías respiratorias. James entonces sacó una serie de esferas metálicas de diferentes tamaños y comenzó a demostrar la mecánica orbital, haciendo malabarismos con ellas mientras explicaba cómo la velocidad, la masa y la fuerza gravitacional interactúan para crear órbitas estables. Dejó caer 3 de ellas, atribuyó el problema a la calibración de la gravedad deficiente de la estación y siguió adelante sin perder el ritmo. «Esto es lo que pasa con las órbitas», dijo, atrapando finalmente todas las esferas. «Todo cae constantemente. La Luna cae hacia la Tierra. La Tierra cae hacia el Sol. El Sol cae hacia el centro galáctico. Todos caemos. La única diferencia entre caer y volar es si te mueves lateralmente lo suficientemente rápido como para evitar el objeto hacia el que caes». Rebecca asintió con entusiasmo. Lo que significa que los astronautas en órbita no flotan en gravedad cero. Caen constantemente. Están en un estado perpetuo de catástrofe controlada y no les importa. Esto te dice todo lo que necesitas saber sobre psicología humana. Luego hicieron algo que desbarató por completo mi formación académica. Presentaron una ecuación real, una ecuación hermosa, elegante y revolucionaria que describía la propagación de ondas gravitacionales de una forma que nunca antes había visto. Se mostraba en el holograma, girando lentamente, con cada variable etiquetada y explicada. Y la explicaron con un chiste sobre 2 agujeros negros entrando en un bar. No repetiré el chiste. Era inapropiado, científicamente cuestionable, y lo anoté palabra por palabra en mis notas. La frase clave que James dijo después de que se calmaran las risas es que los agujeros negros no caminan. Deforman el espacio-tiempo tan severamente que caminar se vuelve un concepto sin sentido en su entorno, y es improbable que existan bares en el entorno de radiación extrema cerca de un horizonte de sucesos. Pero el principio matemático que acabamos de describir resuelve un problema con la detección de ondas gravitacionales que ha estado preocupando a los investigadores durante décadas. Tenía razón. Hice los cálculos más tarde esa noche 2 veces y tenía toda la razón. Rebecca mencionó otra visualización. Esta muestra ondas gravitacionales ondulando por el espacio-tiempo como si lo hubiera descrito como el universo haciendo la onda en un evento deportivo, solo que la onda está hecha de geometría y puede estirar y comprimir los átomos. De hecho, lo descubrimos. Continuó durante una discusión científica muy seria a las 2 de la mañana, después de consumir probablemente demasiada cafeína. James dijo algo estúpido sobre cómo las ondas gravitacionales son solo el espacio haciendo estiramientos antes de su trote matutino. Y entonces ambos nos echamos a reír. Y luego hicimos los cálculos. Y luego dejamos de reír porque los cálculos funcionaron. Y luego volvimos a reír porque, por supuesto, la ridícula explicación nos ayudó a resolver el problema. Empezaba a sentirme mareado, y no por la rotación de la estación. Ahora, anunció Rebecca, frotándose las manos en un gesto que inmediatamente me puso nervioso. Necesitamos voluntarios para una demostración. Tú, el del impresionante exoesqueleto, en la 5ª fila. Sí, baja. El embajador Kriltuk, que aparentemente se había vuelto a sentar en algún momento, miró a su alrededor alarmado antes de señalarse con una de sus 6 extremidades. Cuando Rebecca asintió con entusiasmo, no tuvo más remedio que dirigirse al escenario, con su carropus vibrando con lo que reconocí como agitación Tisserón. ¿Cómo se llama, embajador?, preguntó James. Soy el embajador Krill del Serín 4,
Y la verdad es que no creo que sea perfecto. El embajador Krill nos va a ayudar a demostrar el principio de equivalencia. Se trata de la idea de que estar en un campo gravitatorio es indistinguible de estar en un sistema de referencia acelerado, lo cual suena complicado, pero en realidad es bastante simple. Embajador, ¿cuánto pesa usted en su mundo natal según los estándares Eiron o el sistema métrico universal? Empecemos con kg. Intentamos que sea accesible. Aproximadamente 83,5 kilogramos. Genial. Ahora bien, si estuviera en un ascensor y este acelerara hacia arriba exactamente a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿se sentiría más pesado, más ligero o igual? El traductor de Krilltox tardó un momento en procesarlo. Más pesado, presumiblemente, ¿verdad? Y si estuvieras en el espacio profundo, lejos de cualquier fuente gravitacional, pero en una nave espacial acelerando a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué sentirías? Supongo que exactamente la misma sensación, lo que significa que desde tu perspectiva dentro del ascensor o la nave espacial no puedes distinguir la diferencia entre gravedad y aceleración, son equivalentes, lo cual Einstein descubrió y pensó que era tan genial que lo llamó el pensamiento más feliz de su vida, aunque creo que si tu pensamiento más feliz es sobre física, quizás necesites sacar la moraleja. Varios miembros de la audiencia hicieron sonidos de sorpresa ante la falta de respeto casual de James hacia uno de los científicos legendarios de la humanidad. Rebecca solo sonrió. Ahora, el embajador Krill habla. Aquí es donde se pone divertido. Vamos a usar estos proyectores antigravedad. Sí, los tenemos ahora. Llegaremos a eso en un momento. Para reducir el efecto gravitacional que sientes a aproximadamente la mitad de lo normal. Cuéntanos cómo se siente. Activó un dispositivo en la mesa de demostración y Krilltok inmediatamente se tambaleó. Sus extremidades se agitaron ligeramente. Esto es extremadamente desorientador. Siento como si fuera a caer hacia arriba. No puedes caer hacia arriba, dijo James. Eso se llama saltar. Pero tu sistema vestibular o lo que sea que tengan estos Runons que hace el mismo trabajo está completamente confundido ahora mismo porque tu cerebro espera un nivel de entrada sensorial y está recibiendo algo completamente diferente. Dejaron que Krill hablara. Regresó a su asiento donde se quedó muy quieto probablemente cuestionando sus elecciones de vida. Entonces Rebecca me señaló. Tú, científico craneano con la excelente postura. Tú eres el siguiente. Oh, no. Me encontré caminando hacia el escenario antes de que mi mente consciente hubiera aceptado la decisión. Rebecca me sonrió de una manera que creo que pretendía ser tranquilizadora, pero me hizo sentir como si me hubiera ofrecido voluntario para algo que terminaría conmigo necesitando atención médica. ¿Nombre? Preguntó James. Belris. Doctor Belris. Doctor Belris. Fantástico. Ahora, doctor, ¿cuántos corazones tiene? 2. Todos los craneanos tienen 2 corazones. Perfecto. Vamos a demostrar las fuerzas de marea. ¿Sabes qué son las fuerzas de marea? Tensé mis tallos sensoriales con orgullo académico. Claro, son los efectos gravitacionales diferenciales sobre un objeto debido a la distancia desde la fuente gravitacional. Son responsables de las mareas oceánicas en planetas con lunas grandes y en niveles extremos. Causan espaguetificación cerca de agujeros negros. ¡Excelente! Ahora bien, no vamos a espaguetificarlos porque sería de mala educación y probablemente ilegal según las regulaciones de la estación, pero usaremos generadores gravitacionales calibrados con precisión para crear un diminuto efecto de marea que podrán sentir. Activaron varios dispositivos a mi alrededor, y de repente, sentí una sensación rarísima. Era como si la parte superior e inferior de mi cuerpo estuvieran siendo jaladas en direcciones ligeramente diferentes. Una fuerza diferencial suave pero distintiva que me provocó un hormigueo sensorial. Lo que están sintiendo, explicó Rebecca al público, es esencialmente lo que ocurre cerca de cualquier objeto masivo, pero reducido a niveles seguros para la demostración.